Bueno, pues ya tenemos, como ven, a nuestra invitada Amaia Ariz, que va a hablarnos de una experiencia que se resume en este montón de páginas, ¿verdad, Gonzalo? Como tú dices, en estas páginas de La alegría muda de Mario, tenemos con nosotros a su madre, a la madre de un niño con autismo, Amaia Ariz, que además es la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Muy buenas noches, Amaia. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida, Amaia. Gracias. Bueno, el libro es el final de un camino muy largo que comenzó ya hace tiempo, cuando Mario tenía 2 años y finalmente le diagnosticaron que era un niño con autismo. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia, esa primera parte de un camino que seguir recorriendo, ¿no? Sí, lo has definido muy bien, es como el fin del principio, ¿no? Porque ahora empezamos otra nueva etapa en la que seguimos haciendo terapia con Mario, seguimos ayudándolo, seguimos acompañándolo, pero bueno, ha sido una etapa de 1 año más o menos, desde enero del año pasado, en la que nos dieron el diagnóstico a toda la familia, porque el diagnóstico no se lo dan al niño nada más, se lo dan a la familia, padres, abuelos, hermanos, a la gente que conoces de cerca, porque empieza a afectar a todo el mundo, ¿no? Y es un camino duro, es difícil, el duelo es muy largo, muy largo y difícil de pasar, pero yo creo que ahora en perspectiva viéndolo, pues es un duelo como el que tantos vamos a pasar en la vida, cualquier persona, y de hecho el libro no es un libro sobre autismo, en realidad es casi una novela sobre la vida y cómo te enfrentas pues a las dificultades, que pueden ser esta o cualquier otra. No sé, Amaia, si en la presentación del programa y ahora nos estamos expresando bien, estamos hablando de niños con autismo. Nos gusta, creo, en la asociación la expresión de niño autista, ¿no? Sí, bueno, lo has dicho muy bien. Niños con autismo, personas con autismo, igual hay personas con sordera o personas... Lo que pasa es que tendemos muchas veces a etiquetar. Yo misma, antes de que me pasara esto, etiquetaba a las personas de forma errónea. Y ahora, bueno, cuando te pasa y te toca de cerca, pues eres un poquito más puntillosa, ¿no? Y pides a la gente que, bueno, pues hable y se exprese de otra manera. Y bueno, pues si entre todos yo lo digo, otras personas de la asociación lo dicen y vosotros lo acogéis bien, oye, pues de maravilla. Bueno, para entender en casa ¿qué supone para una familia? Como bien decías, el diagnóstico llega para todos. Hemos querido pasar una tarde con vosotros, contigo y con Mario. Lo hicimos ayer, nuestros compañeros estuvieron acompañándoos. Os agradecemos muchísimo que hayáis abierto las puertas de vuestra casa y de vuestra propia experiencia y queremos compartirlo, evidentemente, con todo el mundo, ¿no? Javier Ortega fue el cámara que os acompañó y también Juanjo Maeztu, que compartió una tarde y lo vamos a ver ahora. El autismo es una enfermedad neurológica por el que ciertos niños tienen dificultades en ciertas áreas de aprendizaje. Cada caso es diferente porque estos niños no aprenden de forma instintiva ni por imitación. Y es que los métodos tradicionales para comunicarse, escribir, decir palabras no sirven, algo que conoce muy bien Amaia, una madre que tiene un niño con autismo, Mario. Ella nos cuenta las dificultades por las que ha pasado en su día a día y su afán de superación para que Mario consiga llevar una vida normal. El día a día con un niño con autismo pues es complicada, es a veces desesperante, a veces desquiciante, pero también bueno, pues todos los pequeños avances pues producen 1000 veces más alegría que quizá pues, que en una situación normal, ¿no? Bueno, es muy diferente cómo ha sido hasta ahora y cómo ha empezado a ser, pues hace nada, 5 o 6 días que ha empezado a hablar, a repetir pues prácticamente todo lo que oye. Hemos visto que es fundamental, esencial, sobre todo terapia diaria e individualizada. Me he formado, me he involucrado, le hago yo la terapia, le hago la logopedia, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, intentando siempre pues, hacerlo dentro de mis posibilidades y a la vista está el cambio. El cambio ha sido abismal. En él y el que se ha producido también en toda la familia al ver que está mucho más tiempo conectado. Pues el cole este año ya está integrado en un aula TGD, que es un aula de lo que llaman transición, que está dentro de un cole normal, ¿no? Entre comillas. Muy pronto, ya en noviembre, nos dijeron que lo veían bueno, progresar muy rápidamente y que lo iban a empezar a integrar con un profesor en el aula un poquito de referencia, ¿no? En el aula de los niños de su edad. Y ya ha empezado, creo que baja 3 o 4 días a la semana, a ratos, sin cuidador, que es muy importante. O sea, está haciendo una integración como si fuera un aula normal. Ellos tienen un aprendizaje visual. Si yo le explico cómo aprender a jugar a pillar, de palabra él no lo entiende. Si le hago 4 dibujos de cuál es la técnica para aprender a jugar a pillar o al balón prisionero, bueno, cosas esenciales para que un niño se relacione en el recreo, él lo entiende a la primera. Bueno, esto es una agenda casera, porque las agendas son siempre caseras. Bueno, aquí cuando él llega del cole, le enseño la agenda, que es lo que vamos a hacer ese día. Ellos necesitan todo estructurado, todo totalmente programado y anticipado. Bueno, pues hoy es lunes por la tarde, primero merendar, meriendo un plátano, luego pasear a la fuente de la Taconera, que le encanta, luego volver a casa, cenar, hacer un puzzle, ponerse el pijama e irse a la cama.
esta anticipación hace que ellos no tengan miedo, que no estén desestructurados, sino que sepan en todo momento qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que deben hacer, cuándo empiezan las cosas y cuándo acaban, porque no tienen sentido de la ubicación ni del tiempo. En el caso de Mario tiene autismo y tiene también un problema de planificación motriz, no podía al mismo tiempo dar la orden de la neurona a las cuerdas vocales para que hablara. Entonces hemos hecho un trabajo profundo, primero de enseñarle a imitar y después de enseñarle a desbloquear la garganta, y esto ha sido a través de signos. Yo me aprendí los signos de apoyo al sonido Montfort, que es un tipo de lenguaje bimodal, los aprendí y le he ido enseñando poco a poco a decir las sílabas a través de los signos. Mario, ¿cómo se dice coche? Coche. O bueno, cualquier palabra, árbol. Hay que aprenderlo, pero después hemos logrado eso, desbloquearle esta parte aquí que no podía. Ahora lo que más recuerdo es el otro día cuando me dijo beso mamá, que no lo ha vuelto a repetir, pero que es impresionante. Estaba diciendo una frase, y además una frase afectiva. Quiero un beso mamá, me estaba diciendo, y además lo estaba diciendo con todo conocimiento de causa. Pues ahí les vemos caminar hacia un futuro mejor, y esta manera es la que nos contaba Amaya la historia de superación de su hijo y de su familia, con una terapia casi milagrosa para que Mario día a día aprenda poquito a poco y comience a hablar y a decir sus primeras palabras. Eso sí, Amaya reivindica una mayor concienciación en la sociedad sobre el autismo. Bueno, la verdad que un reportaje muy bonito, todo hay que decirlo. Gracias. Y un niño precioso. Nos decías, Amaya, que estás segura de que Mario va a estudiar, va a tener una carrera y va a conseguirlo, ¿no? Sí. La terapia es el camino. La terapia es el camino, terapia individualizada, diaria, específica, lo que ha sido conveniente para Mario en cuanto pues a la planificación motriz que no tenía, enseñarle las palabras, a que lograra hablar, lo que ha servido para él puede que no sirva para otro niño, pero la terapia individualizada es fundamental y cuanto antes lo cojamos, mejor. Cuanto antes lo diagnostiquemos, mucho mejor. En nuestro caso, bueno, pensamos que perdimos un tiempo precioso, ¿no? Pero ahora no hay que volver atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el momento del diagnóstico? Vosotros notasteis algo, pero la pediatra no supo identificar exactamente cómo fue. Es un síndrome difícil de diagnosticar. Yo ahora, viéndolo en perspectiva, lo entiendo. Tiene muchos síntomas, pero si no se ven todos los síntomas unidos, como orgánicamente no hay ninguna prueba que lo pueda definir de forma pues, clara, pues ves si no habla y dejó de hablar. Yo le hablaba en 2 idiomas, yo le hablaba en francés desde que nació, mi vínculo con él era en francés, con lo cual decían, bueno, pues ya romperá a hablar, o si no juegan, pues bueno, hasta los 3 años tampoco socializan, ¿no? Todos los niños. Entonces sí que es cierto que hasta los 3 años el diagnóstico es muy difícil, pero a poco que uno sepa de la enfermedad es más fácil el diagnóstico, y de hecho estamos cogiendo ahora niños en la asociación con 2 años, con 18 o 20 meses ya se ve que algo no cuadra y ya se puede empezar a hacer un aprendizaje específico para ellos, ¿no? Porque al principio el desarrollo es como el de un bebé cualquiera, ¿no? Y como dices, empezó a hablar, pero luego se... Sí, lo más típico en estos niños, hay de todo, porque el espectro autista es muy amplio, pero lo más típico es que lleven una evolución aparentemente normal y que en un momento dado frenen y empiece lo que se llama involución. Lo que ocurre es que cuando son tan pequeñitos, pues esa involución puede pasar desapercibida. En nuestro caso, pues tuve yo otra bebé después, y pues decir, bueno, pues celos de su hermana o un cierto parón, siempre es complicado. Yo entiendo, ahora viéndolo en perspectiva, cuando ya sacas la rabia, ¿no? y pasas el duelo, pues ves que efectivamente, bueno, pues es difícil de diagnosticar, pero ahora desde la asociación lo estamos dando a conocer, esto hará que los pediatras estén un poquito más atentos, ¿no? Y eso nos va a ayudar pues a que los nuevos niños lleguen muchísimo antes a terapia. Que eso es lo importante, ¿no? El intentar diagnosticar o ver que un niño tiene autismo cuanto antes para empezar, porque como dices, tú estás convencida de que tu niño va a poder hablar, expresarse, estudiar... Siempre va a tener autismo. El autismo es un síndrome que hoy por hoy no se cura, ni con medicación, ni con una operación, siempre va a tener. Pero veo la mejora en un año y veo las infinitas posibilidades que puede tener. Quien dice estudiar una carrera quiere decir estudiar una FP, quiere decir aprender a leer, a escribir. Además creemos que si aprende a leer eso le va a dar un campo amplísimo, ¿no? Igual que si aprende a hablar le va a dar un campo amplísimo. Claro, hay que enseñarle a hablar y hablar de forma funcional. Si habla y lo que dice pues no tiene sentido o no le permite relacionarse con cualquier otro niño, pues sirve para poco, ¿no? Porque mientras veíamos este reportaje de nuestro compañero Juanjo y de Imanol Martínez, decías, es que hace un añito hubiera estado toda la tarde tumbado en la hierba sin hacer nada, ¿no? Sí, desconectado. Pasaba muchísimas horas al día desconectado. Eso quiere decir pues, que bueno, tienen una hipersensibilidad sensorial y a mi hijo le encanta tumbarse en el suelo, el contacto con el suelo. Entonces podía estarse ratos y ratos en el suelo o mirando la luz o girando sobre sí mismo o
alineando objetos, cosas que en aquel momento pues no sabíamos que era un síntoma y no lo uníamos, y que ahora, pues si ahora con lo que sé ahora, pues yo misma lo hubiera diagnosticado, ¿no? Era un poco de manual en aquel momento. ¿Qué indicativos para las madres que a lo mejor puedan decir, bueno, pues mi niño con la edad que tiene, no sabemos si es una manera de su propio desarrollo o pueden estar dudando? ¿Cuáles son las claves? No sé si es que las hay. Sí que las hay, por supuesto que sí. Estos niños tienen 3 problemas fundamentales en 3 áreas: en la comunicación, en la socialización y en la flexibilidad. En la comunicación, en cuanto que hay muchos de ellos que no hablan, que están como si dijéramos metidos para adentro, ¿no? Y hay que arañar, meterse en su mundo para traerles al tuyo. En socialización, que bueno, no tienen ningún interés en saber qué te pasa, en jugar con otro niño. Y en flexibilidad son muy rígidos, y hay que enseñarles a que sean un poquito más, bueno, menos rígidos, ¿no? Yo el otro día quedé con una persona que conozco, una excelentísima persona, que es madre también de un niño con autismo, me contaba que su hijo, por ejemplo, no puede soportar el esperar al semáforo. Si el semáforo no está verde, o sea, se vuelve loco, y es un niño vamos, bilingüe en 2 idiomas, es un niño de 7 años o 8, sabe muchísimo, tiene autismo. O sea, hay cosas como la flexibilidad que hay que trabajarlas muy... Entonces, ¿qué síntomas hay? Bueno, el hablar raro, el hablar quizá de forma un poquito pedante en algunos casos, o en otros casos el no hablar, el no tener interés, sobre todo para mí ahora mismo, viéndolo en perspectiva, cuando le llamas y no te hace caso, cuando parece que es sordo, bueno, 1 vez, 2 veces, pero cuando es de forma continuada, eso es que algo no funciona. Entonces, eso tiene que ser un signo de alarma, y yo ahora creo que es mejor pecar por exceso que por defecto. O sea, ¿tenemos una duda? Enviemos al niño a atención temprana, que los profesionales son una pasada, saben muchísimo, y ahí, bueno, si es hemos pecado por exceso, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Que tu hijo no tenga ningún problema. Y ahora, por ejemplo, tu hijo Mario ya empieza poquito a poco a hablar, ¿no? Alguna palabra que como veíamos en el reportaje, él las aprende a través de gestos que le vas haciendo. Sí. Teníamos un problema con él, aparte del autismo, no lograba hablar. En el verano pasado empezó a decir las últimas sílabas de alguna palabra, pero no lográbamos que dijera la palabra completa, y no sabíamos por qué era, no sabíamos si él pensaba que lo que esperábamos de él era que dijera solo una sílaba o que realmente tenía un problema de planificación motriz, ¿no? Entonces, bueno, consultando a varios sitios, al final en un centro en Madrid que nos ha guiado y nos ha ayudado muchísimo, me dijo, bueno, puedes probar con un tipo de comunicación bimodal que se llaman signos de apoyo del sonido de Montfort, que son una cosa muy simple, es aprender cada sílaba, cada consonante tiene un signo, ¿no? Como decía en el vídeo, pues árbol, por ejemplo. Entonces, le he enseñado primero a imitar, porque él no sabe imitar. Entonces, a través del juego le he enseñado a imitar las frases, pa, po, pu, pe, pi, por ejemplo, por ese orden, porque si no confunde las vocales. Así, con cada una de las consonantes, le he enseñado el signo, y después, jugando en terapia de mesa, hemos logrado desbloquearle, y que a través del signo, ahora sí, va por la calle y dice coche, pero al principio no podía decir coche él solo, le tenía yo que signar la primera sílaba, co, y entonces él se le desbloqueaba y decía la segunda, ¿no? Ahora ya eso está superado. Clarísimo, Amaya, que la implicación de la familia es fundamental. La paciencia es la palabra que a lo mejor podría reunir un poco todas las emociones, ¿no? Porque es un trabajo a muy largo plazo. Sí. ¿Todas las familias en las que los casos se detectan se implican de la misma manera en la que te has implicado tú, Amaya? ¿O veis también a familias que les cuesta incluso? Es un esfuerzo, entendemos, ¿no? Para la educación y el aprendizaje, ¿no? Es un esfuerzo diario, uno tiene familia, más niños, yo tengo mi propia empresa. Sí que es cierto que yo tuve que dejar un trabajo fijo y bien remunerado y a 5 minutos de casa, porque realmente era imposible compaginar las dos cosas. Pero bueno, decidí montar mi propia empresa y he tenido suerte, ¿no? Y tengo flexibilidad laboral, que es lo que yo quería, y además trabajo en lo que siempre he trabajado, ¿no? Con lo cual he tenido suerte. Pero es cierto que las familias no siempre se pueden involucrar. Tienes más hijos, tienes familia, o hay familias que están separadas, los 2 cónyuges, y que no te puedes dedicar tanto tiempo. No siempre es posible, pero si no es posible, tenemos en la asociación terapeutas que ayudan a hacerlo, no hay por qué hacerlo en la familia. Yo en mi caso dije, ¿qué hago? ¿Delego completamente o me involucro, ¿no? Y viendo cómo soy, pues me involucro. Hasta dentro, ¿no? Y de hecho le hago la logopedia, que yo soy abogada, o sea, yo de logopedia no tenía ni idea, pero leyendo y escuchando a profesionales se aprende, y cuando tienes ganas y además es tu hijo, pues más. Poco a poco se va acabando con esa soledad, por ejemplo, para la madre, para las familias, que después de ese esfuerzo diario, agotador, con su trabajo, después con el niño, llegas a casa y se va acabando un poquito con la soledad, la gente va tomando un poquito de conciencia. Sí, poco a poco, yo creo, bueno, llevamos poco tiempo. Yo creo que el libro era un blog anteriormente que tenía casi 43.000 visitas, y hay mucha gente que lo ha seguido, y mucha gente que conoce la historia de Mario y que adora a Mario y lo que le ha... Y lo de la familia, ¿no? Y lo que ha pasado, pero es que somos la gran familia bloguera, ¿no? En el caso. Ahora lo hemos convertido en libro para que llegue a cada rincón
de Navarra y a cada rincón de la península. Queremos que todo el mundo conozca la historia y que esa sensibilidad, pues cuando ven a un niño raro por la calle, no digan, ¡buf, qué mal educado!, sino digan, ¡ay! Igual tiene algo, ¿no? Y hay muchísimos más niños de los que pensamos, lo que pasa es que hay mucho también sin diagnosticar. Este libro, La alegría muda de Mario, ha llegado a las manos de la princesa Leticia, acabamos de ver también en imágenes. ¿Qué ha supuesto, ¿no?, que la figura de la princesa Leticia haya podido recibirlo, entendemos que leerlo, y eso puede servir para algo más? Sí, yo me empeñé en que lo tuviera para que lo leyera como madre. No como princesa, si era posible como madre, y ha costado, y para rato, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba yo que se lo íbamos a poder entregar y que encima lo iba a tener y le iba a interesar, ¿no? Y además la presidenta del gobierno le explicó la historia de Mario y yo creo que, bueno, que como madre le va a tocar. Si además como princesa, por su cargo, puede ayudarnos a difundirlo, a difundir el autismo y a que se vea como la diversidad mental como algo... Bueno, pues cada día decidimos si estamos contentos o no cuando nos levantamos, ¿no? Pues que el autismo sea una cosa parecida, que podamos decidir que el autismo forma parte de nuestras vidas, aunque no tengamos a nadie cercano con autismo. El trabajo que hacéis evidencia que los progresos se pueden hacer, que de hecho la terapia hace milagros, nos lo has contado. Pero ¿cómo era antes la vida de una persona con autismo, cuando todo esto no se describía? Para hacernos una idea de a qué se puede llegar si no se trabaja. Es decir, porque muchas personas conocerán igual historias, testimonios de otras personas que en tiempo atrás eran personas con autismo y no tuvieron el camino tan fácil, ¿no? Eso es. De hecho, hace poco leí en el periódico un artículo que me horrorizó, ¿no? Porque decía que el 75% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. Y eso no es cierto, en absoluto. Lo que ocurre es que pues hace muchos años se cogía a estos niños ya casi a los 7 años, 8 años, 9 años, cuando ya es muy difícil. La plasticidad cerebral es mucho mayor antes de los 6 años. Entonces sí que es cierto que si hace unos años todos los niños que tenían este mismo síndrome, pues quizá no tuvieron la atención, bueno, porque todo va evolucionando, ¿no? La atención o la terapia adecuadas, pero hoy en día... El último informe que yo he leído oficial de Estados Unidos es que el 38% de estos niños tienen discapacidad intelectual. Y yo estoy segura como madre que tampoco es cierto, que es menos. Tal vez se asocia, ¿no? La gente lo asocia, un niño con autismo a un... Lo confunden, podría ser. Sí, porque son niños que están para adentro. Si están para adentro y no hablan, uno que no habla no aprende. Si no está conectado, no aprende, no le puedes enseñar, con lo cual va a dejar de aprender todo lo que aprenden pues, por imitación todos los niños de su edad, ¿no? Yo estoy segura que con terapia podemos lograr, no milagros, porque es imposible, tendrá autismo y lo tendrá siempre, pero unas mejoras, una autonomía, que no tenga tanta dependencia. Yo quiero que cuando tenga 25 años viva en un piso, por su cuenta, no lo quiero como parásito en casa. A ser posible que viva cerca del barrio, pero yo quiero que tenga una vida autónoma e independiente y ese es mi objetivo ahora mismo en la vida. Bueno, él y su hermana, que tiene una hermana pequeña. Amaya, pues gracias a tu historia y a la de Mario hemos aprendido muchas cosas. Nosotros sí que hemos aprendido hoy. Esperemos que en casa hayamos podido también despertar muchas incógnitas y ayudado a las personas que a lo mejor ahora mismo tienen muchas dudas y se preguntan cómo. En la asociación entiendo que estaréis encantados de recibirlos. Muchísimas gracias, Amaya. Y ya lo saben, La alegría muda de Mario, de Ediciones Ajat. Y que además todo lo recaudado va a ir para la asociación, que estáis preparando una escuela de verano, por cierto, ¿no? Estamos preparando dos grandes cosas, una escuela de verano que ya está en marcha, empieza el 25 de junio y el día 31 de marzo en la Plaza del Castillo vamos a hacer una suelta de globos azules. Viene una periodista de Pamplona, pero muy conocida nacionalmente porque presenta unos informativos en Madrid. Elena Resano. Viene ella, leyó el libro, se enamoró de la historia y me dijo: ¿cómo puedo ayudar? Viene ella, estará también el alcalde, vamos a colocar carpas informativas, vamos a hacer una gran suelta a las 12 del mediodía de globos azules y eso es para sensibilizar, para que todos veamos el autismo como algo normal. Bueno, pues esperemos que hayamos contribuido nosotros también algo, Amaya. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hacemos, como siempre, después de la entrevista del día, una pausita y vamos con nuestro debate con muchos temas de actualidad. Les adelantamos, sí, les adelantamos algunos hasta ahora.